Marcelo Peretta. Quiero aclararle también a toda nuestra audiencia, que por suerte es bastante, que este programa se caracteriza, como ustedes saben, por invitar a todos los candidatos, a todas las propuestas que compiten en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta entrevista estaba pactada prácticamente desde hace una semana y bueno, lo digo por cuestiones que son absolutamente de público conocimiento, que tienen que ver con una discusión que tuvo el doctor Peretta con un colega, el periodista Eduardo Feynman, en el día de ayer. Bueno, eso está en todos los medios, lo habrán visto, pero bueno, quiero saludar a Marcelo Peretta. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿Eh? gracias por llamar, No. gracias por ser tan respetuoso. Uh-huh. Me tratás de doctor, soy doctor de la Universidad de Buenos Aires, Sí, creo que ahí se ven mis títulos, ¿no es cierto? No para uh-huh. vanagloriarme, sino que tu colega se encarga de tratarme de garca, de cagador, de berreta, de opereta, que no hace al periodismo eso. Por eso pasó lo que pasó, que es de público conocimiento, digamos. Nada Sí. más voy a decir de eso porque no es el Una, fin, como una, bien una, dijiste. una sola cosita más, porque Sí, obviamente, con un 40% de share, es uno de los programas líderes en nuestra profesión, así que tiene toda la capacidad y aparte todo el derecho del mundo a dar su mirada. Vos no tenés las mismas posibilidades, eso es cierto, y ni me quería... las da, porque no me da derecho a réplica. Bueno, y me Hace gusta... 3 años que me vino hostigando por los programas de radio y de televisión que conduce. Para cerrar este tema y podernos meter quería saber tu mirada de lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, te hago muy resumida cuenta del episodio con él, me estás diciendo, ¿no es Sí, cierto? sí, porque es Hace 3 años me viene hostigando mediáticamente a sus programas de radio, que como vos bien decís, son muy vistos y escuchados, 40% del share, y vos no podés una vez por semana estar diciendo durante 3 años, porque esto empezó en la pandemia, porque él no compartía, como está financiado por los laboratorios, y yo cuestiono los laboratorios, un tema que también creo que vamos a hablar hoy, me bardeaba, es decir, opereta, ese berreta, ese chanta. Eso no es periodismo, eso no es libertad de expresión, ni mucho menos. Es más, creo que el periodismo en sí mismo debiera apartarse de esas prácticas y cuestionarlo y llevarlo a él digamos, a expresarse de forma respetuosa, cosa que no hizo. Durante 3 años me agredió. Esta semana mi hijo se preocupó porque estaba con sus amigos escuchando la radio en un momento donde él me bardeaba, se burlaba de mí con su, humorista, que se llama Rolo Villar, viste, que hacen chistes y todo, y bueno, me tenían de punto. Ese berreta, opereta, garca, chanta, y bueno, obviamente me manda el audio mi hijo, y él estaba mal, entonces me lo fui a ver al día siguiente con mi hijo, para que le pidiera perdón, cosa que no hizo. Después se trató de público conocimiento, se trató de que yo lo estaba amenazando. Yo no amenazo a nadie. Le pedí explicaciones que no me dio, le pedí disculpas que no me dio, y sigue bardeándome, porque esta mañana sigue bardeándome en su medio, amenazándome, haciéndose la víctima, cuando vos bien decís a alguien que tiene el 40% del share, tiene un micrófono que escucha el 40% de la gente que escucha radio, por ejemplo, por lo cual son millones de espectadores o oyentes, y no le das derecho a réplica, no le das la opinión y hablas mal de una persona y criticás. Inclusive esto no tiene que ver con el sindicalismo. Yo no soy sindicalista, pero no era una medida sindical la de ayer. Era un ciudadano que se presentaba a pedirle explicaciones a un periodista, a un mal periodista que no se la dio. Pero bueno, seguiremos en la justicia. Yo ya empecé el trámite en la justicia, sé que pero hay como pasó lo de mi hijo, ayer me aparecí y me apersoné a pedirle explicaciones. Bueno, hay un comunicado de ADEPA respecto al tema, y también entiendo que hay un tema judicial, con lo cual, quería darte este primer minuto o estos primeros 2 minutos para aclarar el tema, y bueno, ya el resto
nada, seguirá los caminos que tenga que seguir. Le aclaro a nuestra audiencia que Marcelo Peretta es secretario general de Farmacéuticos y Bioquímicos. Por supuesto, candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre. Bueno, y ese es el tema que nos convoca hoy. A ver, Marcelo, vos ya hemos hablado, creo que alguna vez, en ocasión de las elecciones de mayo, con el tema de tu lucha contra este pool de laboratorios que tiene prácticamente la sartén por el mango de todo ese tema. A ver, ¿cuál es tu propuesta para, de alguna manera, tratar de mejorar la prestación, digamos, poniéndome en el lado de la gente, ¿no? Poniéndome en el lado del ciudadano? ¿Cómo hacemos para no estar en manos de una élite de laboratorios que hacen prácticamente lo que quieren con todos nosotros? Votando un candidato distinto, un candidato valiente que quiere enfrentar a estas mafias, que quiere enfrentar a estos malos laboratorios y legislando una nueva ley de medicamentos. La ley de medicamentos de la República Argentina es del año 1964, tiene 60 años de vida. Es obvio que cuando se redactó, cuando se aprobó, no existían estas prácticas tan delictivas en el mundo farmacéutico y bioquímico, ¿no es cierto? Se comportaban éticamente, los dueños de los laboratorios no tenían antes una verdulería como Furfaro y después se compraban y se convertían en dueños de laboratorio. Eran farmacéuticos los dueños, ya pasaban por universidades, estudiaban, preparaban sus productos con la máxima calidad y competían con el precio y seguían un circuito de laboratorio, droguería, farmacia, paciente, exigencia de la receta, se cumplía. Eran laboratorios, te diría, de excelencia, los que existían en aquella época que se dictó la ley. Hoy los laboratorios fueron vendidos, porque esos farmacéuticos dueños de esos laboratorios ya murieron, fallecieron, los grandes nombres, ¿no es cierto? Tomá lo que quiera, Römer, Bagó, Elea, más abajo, lo que sea. Ya fallecieron los principales propietarios y los hijos a veces quieren seguir la línea, la empresa del padre, y a veces no. Y los terminan vendiendo. Y no toman la precaución de venderlo a gente que tenga ética, que tenga el nivel formativo mínimo para entrar en un estándar de la industria farmacéutica. Entonces aparecen propietarios de laboratorios que vienen a hacer negocios. Entonces ponen acciones en la bolsa, empiezan a licitar por contactos con la política, financian campañas políticas. Los laboratorios de los años 60 no financiaban a los políticos, a ver si entendemos. Cuando Ilía en esa misma época denunciaba a las mafias de los laboratorios, los laboratorios no financiaban a las campañas políticas, por lo menos tenían esa ética. Se abusaban, eran monopólicos y ahí Ilía peleaba contra ellos, ¿no es cierto?, desde aquella época. Pero ni hablar de las prácticas que hoy tienen. Hoy estafan, hoy aprietan, tienen prácticas mafiosas, hoy pagan periodistas para que hablen a nombre de ellos, ¿no es cierto?, y representen sus intereses. Bueno, entonces eso tiene que cambiar. A la gente no le va a pasar esto, vamos a cortar este estado tan crítico de la actividad farmacéutica del país, votando bien en estas elecciones. Y votando bien es votando lo nuevo, dándole la oportunidad. Yo le estoy pidiendo una oportunidad a los porteños que nos votan para llevar al Congreso Nacional esta mejora en la salud pública, en la Ley Nacional de Medicamentos, además en aplicar la reforma laboral que también he escrito. Es la única forma, hay que cortar el vínculo entre los laboratorios y la política, y eso va a estar en la redacción de esta ley que quiero redactar y aprobar si los ciudadanos me votan en octubre. Doctor Peretta, a ver, ¿cuál sería una propuesta válida para bajar los precios de los medicamentos, ¿no? Centralmente, porque digamos, yo soy un ciudadano más que, como todos, 5 pastillitas a la mañana, 5 a la noche. Bueno, chao. Todos tenemos un problema.
como decía mi viejo, después de los 40 años, si te levantás y no te duele nada, estás muerto. Así que, bueno, todos vivimos pendientes de las cápsulas, del coso, del cosito, del papapá, de todo. Bueno, y tienen un precio desorbitante, digamos, en un país que está, que tiene, donde ha bajado el consumo de todo porque la gente no tiene un mango. Los medicamentos es algo que no se puede evitar, digamos, es algo que necesitamos para la salud. ¿Hay alguna propuesta concreta que tengas vos para bajar el precio? Sí, dos concretas. A ver. Una, aumentar la instalación de laboratorios. Hay que abrir la instalación. Existen 300 laboratorios hace 40 años. Son los mismos de siempre. Inclusive los de arriba han comprado los de abajo. O sea, te diría, cuando vos haces el esquema de los 300 laboratorios, en realidad hay 30. Son dueños de los 270 restantes. O sea, hay un oligopolio tremendo. Entonces, hay que romper ese oligopolio. Hay que prohibirle estas fusiones que después dominan el precio. O sea, cuando un laboratorio se fusiona con otro, el Estado tiene que saber qué, por qué, en qué segmento, porque lo único que está haciendo es quitarle la competencia. Si dos productores de insulina se juntan y ellos tienen el 90% del mercado, son monopólicos. Y eso el Estado tiene que estar, el Ministerio de Salud tiene que estar atento, en eso tiene que ocuparse también el ANMAT, ¿no es cierto? Eso es un tema. Instalarse, aumentar la competencia, que vengan capitales extranjeros o nacionales, me da lo mismo, pero que vengan a instalarse acá, producir. Tenemos tierra de sobra acá en la Ciudad de Buenos Aires o en el resto del país. Y vienen, instalan, producen y venden inclusive al exterior. Eso quiero hacer. Y después un ANMAT que dé la cara frente a la gente. Es Sí, decir, no, el ANMAT no da no, no, conferencia de no, no es prensa. precisamente este caso, en estos días el caso del fentanilo, ¿no? Acabas de nombrar al Ministerio de Salud y al ANMAT. Hay casi 100 muertos por el tema del fentanilo. Me gustaría también que me des una opinión de cómo puede ser. Estamos hablando de una cifra similar a lo que un atentado terrorista de los peores genera en cualquier metrópoli del mundo. Acá parece que, no sé, pasa de largo. O sea, hay un gobierno que no registra ese inmenso, esa falla brutal y el inmenso dolor de 100 familias, ¿no? Y bueno, y esperemos que el número no siga avanzando. El número va a seguir avanzando, te digo, lamentablemente, porque son 150.000 ampollas las contaminadas, algunas se retiraron, otras no, y cerca de 9.000 las aplicadas. O sea que imagínate, y todas hicieron daño porque estaban contaminadas con bacterias, y cuando vos administras una bacteria endovenosa, lo que haces es matar a la persona. Se puede salvar si es una persona sana, si está fuerte. Ahora, si es una persona que ya viene con preexistencia, está en terapia intensiva y le administraste eso con bacterias, lo mataste rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron picos de fiebre y se murieron rápidamente. Ahora, esto pasa porque no nos han escuchado en estos por lo menos 15 años que venimos denunciando estas irregularidades. Porque se nos burlan. El ANMAT se nos burló siempre. Desestimó todas las denuncias que el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos presentaba, todos los planteos que nosotros hacíamos, y periodistas como Feynman, digamos, solventados por los laboratorios, justamente me destrataban o nos destrataban o desconsideraban nuestras denuncias. Nosotros teníamos datos concretos. Nosotros tenemos el acta de inspección a Furfaro, o sea, a su empresa, ¿no? A HLB Pharma, del año 2019, en donde le decimos que tenía insuficiente cantidad de farmacéuticos y bioquímicos, que no podía, obviamente, producir bien la cantidad de ampollas que producía con esa tan poca gente. Era un tema. No, yo eso me manejo con el ANMAT. No, yo eso lo manejo con el Ministerio de Salud. Él estaba en otras esferas. Bueno, obviamente, porque financiaba la campaña, se manejaba con la política, inclusive hay políticos que eran, o sea, él era testaferro de algunos políticos que terminaron siendo propietarios de ese laboratorio. Hay narcos que son propietarios de esos laboratorios. Eso va a surgir los próximos días de la investigación. Es decir, ¿cómo pasa esto en la Argentina? Porque, bueno,
abusan, te diría más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay regulaciones que no te permiten esto del monopolio. Hay financiamiento de los laboratorios, pero hasta ahí. Y vos tenés que declarar conflictos de interés. Vos sos el candidato fulano de tal y tenés que declarar que estás esponsoreado por el laboratorio tal y este es tu conflicto de interés. Sí, leyes no ocurre en la Argentina. Antimonopólicas hay en la mayoría de los países occidentales, ¿no? Por supuesto. Exacto, pero en la Argentina no. Entonces, acá se abusan. Acá te compran como nada. Prendés el televisor a las 7 de la mañana, lo volvés a prender a las 4 de la madrugada, lo prendés a las 12 del mediodía y siempre publicidad de medicamentos. Sí. Pero no una, ves 15 seguidas en una tanda de pausa, y son todas de medicamentos, no hay de otra cosa. Entonces es evidente que el poder que han construido ha sido asociado a la política y asociado también, digamos la verdad, a muchos medios periodísticos que bajan la línea de los laboratorios, que venden enfermedades, que dicen, oh, mira, tal problema de salud de tal lado, andá y aplicate tal medicamento que te lo resuelve. O sea, te venden el problema y la solución. Y el Estado no dice nada, y el Ministerio de Salud no dice nada, y es cómplice. Entonces esto llegó y explotó porque tenía que explotar. No resiste más estos allanamientos que se están haciendo en este momento, esta droguería suizo-argentina, que es la más grande droguería del país, en donde todos los laboratorios más importantes del país se manejan con esa droguería y son los que pagaron esa coima aparente del 8% del total de la facturación a cambio de sobrefacturar, por supuesto, porque esa plata la tuvo que poner cada uno de los ciudadanos con la contribución que hace de sus impuestos. Bueno, eso está pasando hoy en la República Argentina. Ojalá no solamente miremos por televisión el caso Furfaro o el caso de droguería suizo-argentina. Acá son dos casos grandísimos de corrupción y de muerte, ¿no es cierto? Pero no, los periodistas, por favor, y los dirigentes y la gente no se tienen que quedar en solo eso. Acá tenemos que exigir a nuestros legisladores principalmente, a nuestros representantes principalmente, que nos garanticen que esto no vuelva a ocurrir. El fentanilo no mató una sola persona en el mundo y acá mató más de 100. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos los medicamentos más caros del mundo, pero menos seguros del mundo. Entonces, estamos en la peor situación. Y se falsea. El ministro de Salud actualmente está diciendo, no, pero ya está solucionado, le damos garantía. No dan garantía de nada. No se hizo el recall de las 150.000 ampollas. Explotó tan fuerte esto. Claro, ahora quieren tolerar las esquirlas, frenar un poco las esquirlas y las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, sacaron algunos que otros funcionarios, pero no cambia nada. Acá los funcionarios de la ANMAT que estaban vigentes en esta autoridad, que uno inclusive está vigente hoy, y los anteriores, tienen que dar explicaciones por qué, habiendo denuncias, por ejemplo, la nuestra, o inspecciones propias de la ANMAT, diciendo las irregularidades de este laboratorio, no se tomaron medidas antes de estas muertes. Sí, digamos, ¿por qué se permite que las droguerías financien la política? Si ya había pasado esto en la Argentina, vos te acordarás que con Cristina Kirchner, con Cobos, en la fórmula Cobos-Cristina Cobos, ya había droguerías que financiaron la campaña. No era una oportunidad para decir con aquella mala experiencia. También en Tucumán, la relación ¿no? de la industria farmacéutica con la política. No lo hicieron. Muchas provincias, además de esa campaña presidencial. También entiendo que el tema del trabajo registrado es otro de los problemas a atacar. ¿Cómo sería eso? Mira, yo he escrito un libro, El derecho a elegir tu sindicato, que habla justamente, como su nombre indica, de libertad sindical. Y la reforma laboral que tenemos que hacer, que tiene que empezar bajando los impuestos, porque no ha bajado un solo impuesto el gobierno, digamos la verdad, el gobierno liberal interviene en todas las variables, interviene el dólar, el precio del dólar, el monto de la tasa, le dice a los bancos que le den la plata y se los cambia por bonos, se endeuda más que nunca, o sea que no tiene nada de gobierno liberal, parece más un gobierno socialista, pero eso no ha resultado nada favorable. Vos caminarás la calle como yo y ves que los comercios están vacíos, la gente no compra, los comerciantes no venden, se enriquecen cada vez más los bancos y las financieras, con esta trampa financiera, con este carry trade, con esta
timba financiera y el país no puede vivir de esa manera. Es inviable un país pensando exclusivamente en la economía financiera. Entonces yo propongo la reforma para conseguir más trabajo, concretamente, primero te dije, bajar los impuestos, segundo, actualizar los convenios colectivos de trabajo, que son del año 1975, y que hay funciones que ya no se cumplen o formas de trabajo que ya no son actuales. Y los sindicatos no tenemos que estar tan enloquecidos digamos, de acosar a un empleador con una cantidad de demandas, cuando en realidad tenemos que cuidar que el empleador también le vaya bien, porque si el empleador le va bien, nosotros tenemos más afiliados. Entonces hay que actualizar los convenios, hay que modernizar los convenios y no abusar con las cuotas sindicales digamos, los pagos que les exigimos. Es decir, es una cuota modesta, 1,5%, 2%, no puede superar eso. Hay asociaciones sindicales que están en el 8, el 12%. Y eso es lo que después nos hace quedar mal a todos, porque nos meten a todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Y mira, yo digo, con esas pocas cosas rápidamente se puede empezar a simplificar las altas de la registración laboral y la gente tiene que tener un trabajo registrado. El trabajo de monotributo o ese trabajo, qué sé yo, freelance, como se dice, es un trabajo sin protección. No tenés obra social, no tenés seguros, no tenés riesgo de trabajo, ¿no? ART no tenés. Y digamos, es intranquilo trabajar así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con esas pocas cositas, y esas son las leyes que quiero presentar si soy electo en octubre, rápidamente recuperamos salud con lo que te dije primero, mejores medicamentos con lo que te dije, y más trabajo. Con eso se puede hacer un gran aporte. Si cada diputado se esforzara por hacer unas poquitas cosas, pero trabajar y hasta que sean aprobadas las leyes, vos sabés que este país sale adelante. Pero yo veo que hoy estamos enfrascados en la grieta. El oficialismo ya salió a decir que, bueno, fuera el kirchnerismo, nunca más kirchnerismo, el último clavo al ataúd del kirchnerismo. O sea, lo mismo que hizo en mayo, en la misma campaña, va a polarizar. Por el otro lado, el peronismo y el kirchnerismo, más que peronismo, quiere volver. Entonces armó todo para volver y no va a haber mejoras así. Veremos menos en una legislativa. Veremos qué sucede, Marcelo. Yo te agradezco mucho tu tiempo con Noticias Urbanas y bueno. Gracias, gracias por esta posibilidad. No, por favor. Acá en este programa todo el mundo tiene posibilidad de decir lo suyo. Queremos lo mejor para octubre y bueno, la gente decidirá. Un saludo desde aquí, ¿sí? Gracias, buenas tardes. Bueno, llegamos al final de Noticias